En estas regiones gobernaban dos tiranos. Uno era Gelón y el otro era Herón. Es una historia que a mí me encanta, ¿no? Gelón y Herón gobernaron estas tierras y al momento de que gobernaron, llegaron, invadieron y conquistaron. Y como toda conquista, empezaron a ocupar el territorio, pero también a ocupar las propiedades de la gente que previamente vivía en estas islas. Sin embargo, como los griegos eran educados no solamente en la guerra, sino también, de cierta manera, habían desarrollado algo de sensibilidad ciudadana y humana, ¿verdad? Desde donde nace, por ejemplo, las políticas de las Civitas, que luego se va a trasladar como figura jurídica al derecho romano, ¿no? El derecho de gentes, el diálogo y todo esto. Bueno, Gelón y Herón consideraron que podían darles la oportunidad a las personas que habían sido despojadas de sus propiedades de acudir a la asamblea y exponer razones por las cuales, exponer su dicho y razones por las cuales consideraban que se les tenían que respetar y devolver sus propiedades. Gelón y Herón les iban a escuchar, sus funcionarios, representantes les iban a escuchar, y aquellos que lograran exponer de una manera convincente el por qué se les tenían que regresar las tierras, bueno, iban a obtener la restitución. Por lo tanto, estas personas buscaron a quienes eran en la antigua Grecia los expertos en el arte del convencimiento. Estas personas eran conocidas, como ustedes ya lo saben, con el nombre de sofistas. Y los sofistas fueron muy importantes para el desarrollo de la cultura griega y tenían como misión o como principal función enseñar a convencer, enseñar a hablar, el arte de hablar y la retórica como tal, ¿sí? Porque la retórica, una de sus funciones, no la única, pero una de sus principales funciones es dar la forma al lenguaje, ¿sí? Al habla, al diálogo, o lo que se va a entender en aquel momento como el diálogo político, ¿no? En aquel momento. Bueno, ahí hay varios personajes sofistas importantes, ¿no? Está Gorgias, Protágoras, pero son dos personajes los que aquí van a tener un protagonismo importante, ¿no? Corax, por un lado, y Tisias, por el otro lado, ¿sí? Dos sofistas que en la época fueron muy influyentes. Vamos a ver si tenemos aquí alguna imagen para visualizarlo, ¿no? Corax y Tisias. O Tisias y Corax también. Aquí están, ¿no? La gente acudía a Corax y a Tisias para que les enseñaran a hablar, para que les enseñaran a convencer, les enseñaran el arte y las formas de la palabra necesarias para poder convencer en la asamblea de que tenían que recuperar sus propiedades, ¿no? Bueno, de tal suerte que Corax y Tisias, al analizar todo esto que pasaba en los tribunales, en las asambleas, hacen un documento que le vamos a considerar, palabras más, palabras menos, como el primer manual de retórica. Bueno. Bien, entonces ya más o menos tenemos identificadas las funciones en la antigüedad de la retórica, cómo surge, para qué se ocupa, qué propósitos persigue, y luego vamos a hablar de tres aspectos que identificaba la retórica clásica, esta retórica de Corax y de Tisias, y de otros, de Gorgias, de Protágoras, pero que eran perfectamente distinguibles
en las características que tenía esa retórica clásica. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo incluso con colores diferentes. La retórica clásica tenía 3 elementos. El etos, el patos y el logos. Etos, patos y logos. Vamos a poner por aquí en nuestra pizarra al etos, aquí, y al patos acá, y al logos por acá. ¿Sí? Bien, ¿en qué consistía cada uno de estos elementos? Bueno, el etos tenía que ver con las cualidades, ¿verdad? Lo que luego Aristóteles le va a decir, las virtudes. Vamos a llegar hasta Aristóteles, pero ahorita estamos todavía un poquito antes que todos ellos. Y, pues si quieren, lo que hoy en día, ¿verdad?, relacionamos con un marco axiológico moral. ¿Ok? Claro, moral es una palabra latina, no es griega, significa buenas costumbres, mos more. Pero recuerden que pues el universo romano aprende de todas estas, de todo este pensamiento, de todas estas ideas griegas, ¿no? Simplemente para tener ahí un término que todos podamos entender rápidamente, ¿no? El patos, ¿qué era el patos? Era esa parte de la retórica, esa parte del discurso que tenía relación o hacía referencia a lo siguiente: las creencias, las experiencias, las opiniones, por ejemplo, ¿no? Sí, porque tú vas formando tu discurso a partir, acuérdense de lo que en hermenéutica decía Heidegger, que identificó muchísimos años después, de que interpretar es existir. Pues cuando tú vas caminando por la vida vas interpretando y aprendiendo cosas, y es con esos elementos con los que tú interpretas la realidad, ¿sí? Acuérdense del relato bíblico de cuando Dios hace que desfilen todas las criaturas de la creación enfrente de Adán y le dice: órale Adán, ponle nombre a cada una de ellas. Observa sus características y ve bautizando, ve nombrando a cada una de estas criaturas que he creado. Pues ese es un relato bíblico, es un mito creacional que hace referencia a este proceso, independientemente de si pasó o no pasó. No es el propósito verlo en este momento, pero sí subrayar que a partir de lo que nosotros conocemos vamos interpretando y vamos acercándonos a la realidad, no de lo que no conocemos. Con lo que no conocemos son recursos con los que no contamos y por lo tanto no podemos interpretar nada con lo que no conocemos. Interpretamos con todo aquello que sí hemos ido aprendiendo con el paso de nuestra vida, con el paso del tiempo, con nuestra educación, con nuestra socialización con padres, amigos, hermanos, etc. ¿Sí? Y esto forma el patos. Cuando, por ejemplo, ya en específico, cuando estamos en un juicio y encontramos argumentos de tipo o cercanos al patos, son argumentos que tratan de despertar en el auditorio una identificación con alguno de estos elementos: creencias, experiencias, opiniones, emociones, pasiones, y que aquí lo van a entender mejor. Los psicólogos le han llamado a esta cualidad de poder entender las emociones de los otros, le han llamado empatía. Viene de patos. Ser empático, estar en el camino del patos, compartir todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera: oigan, ¿saben qué? Me saqué la lotería. Y a quienes yo les caiga bien, se van a alegrar porque Jorge se sacó la lotería. Oye, qué buena onda, pues vas a invitar unos tacos al rato, de menos, ¿no? O qué sé yo. Pero a otros también les va a dar envidia. Entonces estas emociones que se van a ir
conformando a través de compartir ciertos elementos como comunidad interpretativa. Esto de comunidad interpretativa ya lo dijo Habermas después, este es un concepto mucho más adelantado, pero el hecho de que podamos despertar emociones en los demás, pasiones, identificarnos con todo esto, tiene que ver con el patos. Y eso es una parte que estaba perfectamente clara en el discurso retórico clásico. El ethos, valores, opiniones, creencias, y el patos, creencias, opiniones, creencias, emociones, pasiones. ¿Se acuerdan? Seguramente aquí iba la recomendación para el fin de semana. American Crime Story, ¿no? Esta serie de Netflix, la pueden ver ahí. Historia del crimen americano, el caso de O.J. Simpson, ¿no? El caso de O.J. Simpson es un caso en donde hay, está escenificado en varios capítulos todo el juicio, y ustedes se van a dar cuenta cómo empiezan a tirar. La estrategia de su equipo de defensa es empezar a tirar puros argumentos de tipo o cercanos al patos, ¿no? Puros argumentos emotivos y que logren la identificación. No se los voy a adelantar más para que vean la serie. Quienes conocen el caso de Ted Bundy, el famoso asesino, ¿no? El famoso asesino serial, que tiene ahora también su película con Zac Efron, ¿no? Ted Bundy, en el juicio, intentaba, era un tipo súper inteligente, súper brillante. También es una de las características de los asesinos seriales, ¿no? Que han logrado identificar. Uno de los patrones es que son estudiosos obsesivos y son brillantes. Bueno, este personaje de Ted Bundy, en su juicio, intentaba también continuamente despertar la simpatía y la admiración del auditorio. Esto tiene un impacto más fuerte en el derecho anglosajón, porque ustedes saben que en el derecho anglosajón, en el common law, quien decide es un jurado ciudadano. ¿Sí? Entonces, claro, si tú logras la empatía con el jurado, que es un jurado ciudadano, que no son peritos en derecho, el perito en derecho es el juez, sino que es un jurado conformado por la ciudadanía que tiene la responsabilidad, la obligación constitucional de acudir en algún momento de la vida cuando se le solicita ser un jurado. Pues si te los ganas a ellos, ganas el caso prácticamente. Claro, hay sus bemoles, hay que matizar, pero básicamente sucede esto, ¿no? Entonces ahí hay dos recomendaciones para que puedan entender esto de manera gráfica, lo que les estoy platicando, ¿no? Pero que desde el discurso griego ya se tenía perfectamente identificado sin ningún problema, ¿no? Y por otra parte, existía dentro del discurso retórico clásico el elemento del logos, ¿no? Con L de Lalo, el logos. ¿Qué era el logos? Fíjense bien, para los griegos, el logos se dividía en dos partes. El razonamiento, o dos tipos de razonamientos, ¿no? El razonamiento, vamos a decir que es el razonamiento apodítico, y el razonamiento, ahorita lo acomodo para que sea mejor acá, dialéctico. Que luego, por ejemplo, esto de la dialéctica, muchos intelectuales, ya no del horizonte clásico griego, muchos intelectuales más adelante lo van a retomar, como Hegel y como Marx, y otros tantos. Pero viene desde acá. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. De tal suerte que estos dos tipos de argumentos, de razonamientos de logos, de lo lógico, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Implica que, en primer lugar, el razonamiento apodítico tenga relación con los universales, con todo aquello que forma parte de los universales y que luego, el día de ayer lo platicamos, Gadamer llamó sentido común. O sea, cosas que independientemente de la interpretación o de las características de la sociedad, de los casos, etcétera, podamos compartir y que no haya lugar a discusión alguna. Los lugares comunes que encontremos. Por ejemplo, a muchas, claro que hay que matizar, siempre puede existir la polémica, pero al ser humano le gusta el placer
y le disgusta el sufrimiento. Esa puede ser una afirmación que sea a partir de hacer un razonamiento apodítico, ¿verdad? O, por ejemplo, ciertos tipos de virus son mortales, como el coronavirus. Este tipo de razonamiento busca la generalización, busca establecer o encontrar lugares comunes o ideas universales que no den lugar o que den un lugar así minúsculo, microscópico para la refutación. Por lo general, el razonamiento apodítico va a generar argumentos que difícilmente sean cuestionables, que pasen toda prueba de ser cuestionados y que sigan quedando firmes como argumentos. ¿Por qué? Porque tienden o apuntan hacia apreciaciones de la realidad generales, universalizables. Cuando hablamos de derechos humanos, el razonamiento apodítico hay que tomarlo con cuidado y con pinzas. Por ejemplo, temas de alta complejidad en derechos humanos como la interculturalidad. Cuando hablamos de derechos humanos, decimos que los derechos humanos tienen un principio de universalidad. Y este ha sido uno de los principios más polémicos. No les voy a decir si está bien o está mal, pero les explico en qué consiste la polémica. Las críticas a este principio o a esta forma de entender la universalidad tienen que ver con el hecho de que un derecho humano puede ser fundamentado y entendido desde un lugar determinado de enunciación, pero si tú cambias el contexto y cambias el lugar de enunciación, cambia también la apreciación y la valoración que se le pueda dar a ese derecho. Pongamos un ejemplo concreto. Ustedes saben que una práctica común entre civilizaciones, entre las naciones que practican el Islam, estamos hablando de naciones de Medio Oriente, es la ablación del clítoris. Es decir, cortan, amputan el clítoris de las mujeres que llegan a cierta edad como parte de sus prácticas rituales religiosas. Si tú sacas de contexto y tratas de universalizar un argumento para posicionarte a favor o en contra de esa práctica en cuestiones de derechos humanos y no atiendes, repito, el contexto, puedes caer en una pendiente resbaladiza, argumentativamente hablando, porque no estás atendiendo el contexto del que nace esa práctica, el horizonte cultural, el topoi, le diría Panikkar, ¿no? Le diría más adelante también, le va a llamar Theodor Buech, ¿no? Con la tópica, el lugar de enunciación, el topos, el lugar de enunciación. ¿Por qué? Porque nosotros con ojos occidentales, latinoamericanos, que no profesamos el Islam, pudiéramos posicionarnos como que eso es una práctica a todas luces que vulnera los derechos humanos. Pero tendríamos, para tener la fotografía completa, que preguntarle a una persona que sí es creyente del Islam, que ha tenido convivencia y que se ha construido como persona, su identidad se ha construido a través de ese horizonte, de ese topoi, ya después les voy a explicar bien qué es eso de topoi, a ver qué opina, y a ver qué siente, y a ver cómo ha vivido ese proceso. ¿Sí? Por lo tanto, este sería un ejemplo en donde la situación es compleja, tiene que ver con derechos humanos, y el razonamiento meramente apodítico, que a lo mejor pudiera seguir unas reglas de la lógica, toda
por ejemplo, en cuestiones de derechos humanos, toda mutilación es violatoria de derechos humanos. La ablación del clítoris es una mutilación, por lo tanto, la ablación del clítoris es una violación de derechos humanos. ¿Sí? Esto sigue una forma silogística muy obvia y muy, digamos, correcta, lógicamente hablando, pero deja fuera otros elementos. Hasta aquí lo voy a dejar porque esto da para analizar mucho, pero si se dan cuenta, necesitamos la otra parte que complete lo que en hermenéutica se le conoce como el círculo hermenéutico, una interpretación fiel y lo más apegada a la situación que estamos tratando de resolver. ¿Sí? Esa otra parte puede venir, según lo que nos decían los griegos, de la dialéctica, que es la contraposición de argumentos en sentidos contrarios, o en diferentes sentidos, no siempre contrarios. Es decir, la discusión. De ahí que la retórica también se haya preocupado por aportar elementos para llevar a cabo una discusión, un debate. Por ejemplo, no sé si ustedes ojalá que no hayan sido protagonistas de este tipo de clases, pero seguramente más de una persona de las que en este momento nos acompañan en la sesión fue víctima de una de estas prácticas docentes que les voy a platicar, porque son muy clásicas, son tradicionales. Normalmente tratamos los profesores cuando tenemos, ahora la virtualidad quién sabe es más complicado, pero cuando tenemos un grupo, quien es el profesor más progre, cuando es el profesor que quiere innovar más, utiliza el método socrático para dar clases, ¿no? Pues generar un cuestionamiento y someterlo al debate, a la contraposición dialéctica de las ideas, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? A ver, ¿usted qué opina acá de esto? Ah, ¿usted tiene otra postura diferente? A ver, díganosla. Y empieza a circular las ideas a favor y en contra. Pero muchos de los profesores, es una de las críticas que les hacen luego a los que usan el método socrático, a mí me parece sensacional, pero a veces sí caemos también en esto, disfrazan esta práctica educativa como un proceso democrático, pero al final es una simulación porque el profesor tiende, o los profesores tendemos a echar a andar un debate para al final retomar todas las posiciones y llevarlas al punto o a la postura que nosotros como profesores tenemos acerca del tema. Y entonces ya se pervirtió el objetivo democratizador del debate, del método socrático. Porque hay profesores que no soportan que los alumnos piensen diferente, que les contradigan. ¿Sí? Esto Paulo Freire, famoso pedagogo brasileño, le llamó la educación bancaria. ¿Sí? Y criticó muchísimo este tipo de prácticas que se dan y se dan bastante todavía en las facultades de Derecho y en la academia, en la facultad que ustedes quieran, ¿no? Un poco porque se olvida esta parte que la retórica clásica griega nos enseñaba, que para un estudio de la realidad no solamente bastan los razonamientos apodíticos, lógicamente bien construidos y logísticamente perfectos, sino que también hace falta la discusión, el debate, la polémica. No solamente construimos con el consenso, con estar todos de acuerdo, conseguir como borreguitos una sola postura, una sola idea. También construimos saber y conocimiento a partir de la contraposición de posturas. Eso es más difícil, pero también es más enriquecedor. Por eso terminé la clase del día de ayer
Así, oye, este loco, ¿por qué está diciendo eso, no? Era un poco a propósito para abordar esta cuestión el día de hoy. Terminé la clase del día de ayer diciendo que yo no sé más que ustedes y que soy un facilitador de esta clase, de esta sesión. Finalmente, lo que aquí tratamos de hacer es hacer un estudio, hacer un logos que tome en cuenta el razonamiento apodítico, pero también esté abierto y complementado y fortalecido con el razonamiento dialéctico a partir del intercambio de ideas y de posturas. Pero para que eso suceda, necesita haber un reconocimiento de la validez de todas esas posturas, que aunque sean diferentes, tengan un reconocimiento de validez. Porque si yo te escucho y al final termino pensando que lo mío es más válido, desde mi posición de poder como profesor, voy a tener toda la facilidad de imponer. ¿Sí? Fíjense cómo la retórica greco-romana nos va aportando elementos interesantes, poderosos, que podrían servir perfectamente para lo que hacemos hoy en día, pero que con el tiempo hemos ido olvidando. Rescatar los elementos de la retórica no solamente es un capricho académico, consideramos que es una necesidad porque es una herramienta poderosa para hacer frente a estas problemáticas complejas, que desde la época de la antigua Grecia se conocía, ¿no? Bien. Luego, déjenme hago el diagrama más pequeño para tener la visión global. Recuerden que aquí en el centro, no se les olvide, aquí en el centro de todo, pues está la retórica, ¿verdad? Dijimos que etos, logos y patos era la manera en la que estaba compuesta la retórica en la antigua Grecia. Eran sus partes, sus componentes. ¿Ok? Bien. Llega un momento en el que hay una ruptura de este esquema, de este diagrama. Y este momento llega con una cuestión más que discursiva, una cuestión política. Hay un personaje en la antigua Grecia que empieza a tener un pique y una tensión tremenda con los sofistas de la época, que es otro gran profesor, que no escribió nada, pero enseñó mucho. Y todo lo que conocemos, lo conocemos gracias a que su alumno, más avanzado, más aventajado, sí escribió las vivencias y las anécdotas de su maestro. El maestro del que estoy hablando se llamó Sócrates, ¿no? Y su alumno Platón escribió acerca de todo lo que su maestro enseñaba. Por lo tanto, cuando llega Sócrates dice, a ver, ¿en qué se ha convertido el discurso y la retórica? Los sofistas se han preocupado únicamente de enseñar a convencer a través de la palabra. Porque incluso los sofistas, ahora sí, como Gorgias, como Protágoras, se convirtieron en los grandes maestros de los políticos, de quienes en la polis, la ciudad griega, iban al ágora a tratar de convencer de sus posturas en la asamblea. Por lo tanto, ellos tenían que preparar, y en esta preparación iban con los sofistas, y los sofistas les enseñaban el arte de la palabra para convencer. Pero Sócrates, que era muy testarudo, decía, pues nada más me están enseñando a convencer con la palabra, pero ¿dónde queda la verdad o la veracidad de los argumentos? ¿Dónde queda la carga de verdad que pueda tener un argumento? Esto luego ya lo va a tomar Aristóteles y lo va a hacer sistemático,
Ya le va a hacer así casi toda una matemática a todo esto. Pero la idea viene de Sócrates. Dice, bueno, ¿dónde está quedando la veracidad en el discurso? Si únicamente los sofistas se están preocupando por aprender, por enseñar a convencer. Pura demagogia, nada de democracia. ¿Sí? Y con Sócrates hay un rompimiento de estos tres elementos que luego Platón nos va a decir. Platón va a tomar este pensamiento de su maestro y va a decir, el conocimiento, el único conocimiento, el mejor conocimiento, la forma más pura de conocimiento es esta de acá, es el logos. Y se va a enfocar a desarrollar esta parte, que luego también Aristóteles va a retomar. Y, de alguna manera, se marcará una división. Ya la unidad del antiguo rétor, el rétor era la persona que sabía y enseñaba retórica, se iba a segmentizar, se iba a dividir. Y entonces unos se iban a enfocar al estudio de esta parte, del etos, otros se iban a enfocar en cómo la palabra puede despertar las emociones y las pasiones, el pathos. Cómo hacer, aquí nacen otras palabras o términos griegos importantes, tropos, ¿no? Metáfora, las figuras literarias, ¿no? Sí, tu cabello es el mar, que no sé, tus ojos son dos luceros, ¿sí? O sea, figuras literarias que embellecen el lenguaje, lo transforman y logran despertar emociones, pasiones, etc. Luego, los que estudian las virtudes, ¿qué es la virtud? ¿Qué cualidades necesita, por ejemplo, un juez? Diría Aristóteles. Y Aristóteles trabajó tanto la lógica como la ética. Aristóteles tiene un libro que se llama Ética a Nicómaco, ¿no? En donde dice cuáles son las virtudes que debe de tener un ciudadano. Pero a pesar de que, por ejemplo, Aristóteles escribe ética y escribe también sobre lógica, ya las ven como entidades separadas, ya no los ven como un todo integrado, ¿sí? Y bueno, los literatos que se encargan del pathos, embellecer el lenguaje, hacer los tropos, las figuras retóricas, todo esto, fíjense cómo se van como haciendo tres disciplinas o subdisciplinas de la retórica, ¿no? A partir de este momento. Bien. Una pregunta que no se plantean los griegos, sino que se plantea un autor más contemporáneo que se llama Michel Meyer, es cómo, o si conviene, si es deseable, se las dejo de tarea para que la vayan pensando, si es deseable que en un juzgador se puedan combinar o puedan estar presentes el etos y el pathos. Ya sabemos que les tenemos que exigir el logos, es su obligación. Hacer sentencias, resoluciones que tengan una estructura lógica perfectamente lograda. Que de sus premisas, eso lo vamos a ver más adelante, pero la estructura lógica es que de sus premisas, premisa mayor, premisa menor, se puedan extraer las conclusiones, lógica aristotélica. Eso es su obligación. Y eso es muy fácil detectarlo. Vamos a ver cómo diagramar argumentos de sentencias para que lo puedan ver de manera gráfica.
cuáles son las premisas mayores, cuáles son las menores, cuáles apoyan a las otras. Si es cierto que las conclusiones se apoyan en las premisas o se las sacaron de la manga, ¿no? O hay una relación fuerte, una relación débil entre premisas y conclusión. Todo eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a aprender. Pero antes de irnos ahí, les dejo de tarea pensar si es deseable tener jueces virtuosos, como lo plantearía el profesor Aristóteles. Si tener jueces que combinen y equilibren el ethos, el logos y el pathos, nos ayudaría a resolver problemáticas complejas, por ejemplo, como las problemáticas de derechos humanos. ¿Sí? Pregunta detonante, provocadora, que la voy a dejar ahí nada más en el tintero, pero que si quieren más adelante con más elementos lo retomamos, ¿no? Una vez que ya nos aventemos las teorías de la argumentación, la estándar y todas las contemporáneas y demás, las retóricas, sociológicas, ya con más elementos retomamos esta misma pregunta, a ver si cambia la respuesta a ella, ¿no? Que puedan tener ahorita y la que puedan tener después de estudiar todas estas propuestas, ¿vale? Bien, Platón va a ser bien radical en ese sentido, ¿no? Para acabar pronto esta historia, Platón afirmó que la retórica, para él, era pura manipulación, ¿sí? Mientras que el logos o razonamiento era el auténtico conocimiento. Es que radical era Platón. Y estas ideas van a tener mucha influencia en todo lo que va a venir después. ¿Quién viene después de Platón? Pues viene el profesor Aristóteles. Y Aristóteles hace algo bien interesante. Como él estudia ética y se preocupa también por el estudio de la lógica, Aristóteles hace un esfuerzo de integrar la lógica no con la ética. Quisiéramos que hubiera sido así, pero él la seguía viendo de manera por cuerdas separadas. Pero sí integra la lógica de universales, o la lógica aristotélica, vamos a ponerle la lógica de universales, la lógica silogística, con la dialéctica. ¿Sí? Vamos a poner aquí al profesor Aristóteles para que tenga cara esto y sea más digerible. Es decir, si me regreso al anterior, integrar, hacer match con el razonamiento apodítico y el razonamiento dialéctico. Y ese va a ser el gran proyecto retórico de Aristóteles. Esta noción de la retórica tiene características tan interesantes de integrar estas dos dimensiones, pero desgraciadamente esta no fue la versión, este no fue el proyecto que se llegó a implantar en los sistemas jurídicos modernos. Este no fue. ¿Cuál sí fue?
A la caída del Imperio Romano, la retórica clásica que los romanos habían aprendido de los griegos, Aristóteles le enseña a Alejandro Magno, fue su profesor. Con la caída del Imperio Romano, llegan los gobiernos tiránicos, en donde no se necesitaba, fíjense bien, para un tirano no es necesaria la dialéctica, porque un tirano va a querer escuchar posiciones diferentes o contrarias a las propias. Eso no funciona. Funciona imponer una sola visión. Diría Mauricio Beuchot, el univocismo. Una sola voz es la válida. Eso le funciona a un gobierno despótico, a un gobierno de tiranía, dictatorial, a un imperio, como el que se va a formar a la caída del Imperio Romano en diferentes lugares del mundo. Ahí ya cae el Imperio Romano, se forman los imperios absolutistas y brincamos a la Edad Media. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, lo único que va a interesar a estos gobiernos despóticos es esta parte, la lógica de los universales, y transformar su palabra en la medida de la lógica universal. Pero no les va a interesar la dialéctica. Por lo tanto, no en todos los lugares pasó esto, pero esta es la razón por la que, a partir de acá, se crean dos modelos retóricos. El modelo anglosajón y, por otro lado, el modelo occidental latino. Esto ya se parece más a lo que nosotros como abogadas, nos enseñaron en la facultad. Modelo anglosajón del derecho, o common law, y derecho romano-germánico, que es el que tenemos en México. La raíz, ¿no? El modelo anglosajón no nos veamos tan rápido, no corramos. El modelo anglosajón, no de manera integral, no completo, retoma casi todos los elementos del modelo retórico griego. Que es este que proponía Aristóteles. Y el modelo occidental latino se queda con el modelo romano canónico, el cual hoy conocemos, a ver, canónico, romano, Iglesia Católica, Inquisición. Como modelo inquisitivo, mientras que como todavía admite la dialéctica, la contraposición de argumentos, lo vamos a conocer en nuestros días como modelo adversarial. ¿Sí? En donde hay un fiscal y hay una defensa. Y se arrojan posicionamientos dialécticos opuestos entre sí, y que a partir del choque del encuentro de estos argumentos se decide un asunto. Claro, año 2020, hoy en día, en México tenemos una hibridación. Esto ya no es tan polarizado. Ustedes saben que nuestro sistema jurídico mexicano ha integrado
el modelo adversarial. ¿Por qué nos hace cortocircuito? ¿Por qué nos estamos capacitando constantemente? ¿Por qué no entendemos muchas de las cosas que en la práctica se dan en el modelo adversarial? Puesto que la razón es muy sencilla de rastrear. Es un modelo que viene de una bifurcación más antigua. Y esto genera muchos cortocircuitos. El reto, la tarea es ver cómo los armonizamos. ¿Sí? Y ahí hay para desarrollar tesis de posgrado, completitas, ¿no? Pero esto ayuda mucho a tener ubicado desde la retórica, que es la disciplina que le da forma al discurso, en este caso al discurso jurídico que se materializa en los tribunales, detectar en qué momento sucedió todo esto, en qué momento se bifurcó. ¿Sí? Muy bien, son las 7, todavía nos da tiempo de echarnos otro capitulito. ¿Qué es lo que pasa cuando caen los gobiernos despóticos absolutistas de la Edad Media? Si se acuerdan, hay un suceso que son las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución de los Estados Unidos, con los que políticamente podemos detectar el paso de la Edad Media a la Edad Ilustrada, ¿sí? Vamos a poner aquí la imagen de la toma de la Bastilla para que ubiquen con una imagen todo este movimiento político histórico. Vamos a ver, toma el Barón de Robespierre y toda esta cuestión, ¿no? En Estados Unidos, John Adams, la fiesta del té de Boston, ¿verdad? En Inglaterra, Oliver Cromwell, ¿no? Los protestantes que ya traían la ideología de Martín Lutero que platicamos en la parte de hermenéutica, ¿no? Y que retaban y que le cortaron la cabeza al rey, ¿no? Bueno, todo esto, cuando caen estos imperios, con estas revoluciones, también nace el paradigma positivista del derecho, positivismo jurídico, la codificación del derecho. Y no les quiero hacer yo el cuento muy largo, esto es muy interesante, pero no es materia de esta clase, solamente les voy a comentar de rápido, que estas instituciones que son creadas tras estas revoluciones, en donde ya hay una nueva forma de organización, nace el concepto de Estado, ya no es reino, ya no es imperio, ya es un Estado, ¿no? Ya no es una polis como en los griegos, sino ya es un Estado con nombre y con apellido, es un Estado liberal, es un Estado burgués, aparte también hay que distinguirlo, ¿no? El Estado burgués y su sistema jurídico van a recuperar ¿cómo lo podemos llamar? El modelo lógico formal que es el que va a perdurar hasta el siglo XX, prácticamente. Ya no digo XXI porque en el XXI ya no tenemos clara la distinción. México, una nación que adoptaba el sistema inquisitivo, ahora adoptó elementos del modelo adversarial, entonces ahora ya de chile, mole y pozol, ¿no? Dicho de manera muy coloquial, pero para que me entiendan. Entonces ya la distinción ya no la podemos extender al siglo XXI, ahorita tenemos otra cosa, pero hasta el siglo XX sí se podía ver claramente esta situación.
Dicen algunos autores, entre ellos bueno, entre ellos Miguel Carbonell, ¿no?, que ha estudiado contemporáneamente aquí en México mucho esta cuestión. El profesor Carbonell sabe mucho de todo esto, no es el único. Prieto Sanchís, por ejemplo, Manuel Atienza, un autor interesante que me gustaría, si nos diera tiempo, platicarlo al final del curso, Carlos Nino, brasileño, que el pecado original, muchos de ellos coinciden en esta idea, son los como que más o menos si me dijeran, oye, ¿en qué va el debate actualmente de toda esta cuestión? Pues ahí les va. La discusión más actual es que todos estos modelos retóricos que van a ser construidos desde Aristóteles hasta la fecha, a pesar de que tienen características que los diferencian, todos tienen un pecado original. Esto lo dice Carlos Nino. El pecado original de todos los modelos argumentativos que conocemos es que son construidos privilegiando el logos, la lógica, el razonamiento formal, y le dan un tratamiento al ethos y al pathos inferior, jerárquicamente hablando, al logos. Unos meten el ethos, pero lo ponen abajo del logos. Unos meten el pathos, pero no meten el ethos. Y unos de plano, ya lo vamos a ver cuando veamos toda la evolución de las teorías de la argumentación jurídica, se enfocan en el logos hasta desarrollarlo a profundidad. Nada de esto es malo. Son fases en las que el pensamiento de la argumentación jurídica ha ido evolucionando. Pero es importante ver que estos tres elementos están o deberían de estar presentes en una teoría de la argumentación jurídica, estos tres elementos retóricos. La tarea, lo interesante aquí es ver en qué medida están presentes esos tres elementos. Dicho en el lenguaje de los protocolos de tesis, son tres variables: ethos, logos y pathos. Lo interesante es analizar en qué medida están presentes el ethos, el logos y el pathos, y cómo se comportan estas variables dentro del discurso jurídico. Esto se lo platico porque esto es un tema que he venido yo cultivando desde hace algún tiempo y que en este momento lo estoy desarrollando en el doctorado en Derecho de la UNAM. Como yo soy hijo de la mala vida y me gusta mucho estudiar y estar bajo presión académica, pues ahora ya que finalizo el doctorado de Ciencias Sociales en el Colsan, tengo que terminar el otro. El otro es en Derecho en la UNAM y este es el tema de investigación que yo estoy proponiendo. Por lo cual, si alguien quisiera, como colegas, como iguales, no como profesor, alumno, que esa posición a mí nunca me ha gustado. Yo sé que en el Poder Judicial somos muy ceremoniales, muy ritualísticos y muy jerárquicos. Pues a mí me gustaría, si alguien quiere platicar del tema, debatir, hacer dialéctica de ideas, platicar acerca de esto, intercambiar posiciones, intercambiar posturas, porque nos sirve a todos y a todas, ¿no? Entonces, sería delicioso, interesante poder conversar acerca de ellos. Si les interesa, en algún momento, mandan un mensaje, nos ponemos de acuerdo, hacemos una videollamada, como quieran, y pues echamos a andar el gimnasio intelectual, ¿no? Porque me parece que no solamente porque sea la tesis de Jorge del doctorado de la UNAM, sino me parece que encontrar equilibrio entre logos, ethos y pathos sería de gran utilidad para encontrar o para conseguir claridad
y justicia en los casos, en la resolución de casos que tienen que ver con derechos humanos. Sería dar un paso más a ese objetivo, ¿no? Desde las herramientas argumentativas, retóricas, que tenemos como abogados, como abogadas, como operadores jurídicos en general, en el lugar en el que tú estés, ¿no? En el trabajo que estés desempeñando dentro de este universo. Y con esto nos vamos a ir a nuestro descanso y al regresar les voy a platicar cuáles han sido los principales problemas que se han planteado para desarrollar las teorías de la argumentación jurídica, inquietudes intelectuales que han dado origen a teorías completas. ¿Se acuerdan cuando en la tesis yo les decía, tú tienes un problema social, pero ese problema social hay que pasarlo a un problema de investigación? Y el problema de investigación es el que te da, al final, cuando terminas ya el proceso de investigación, un modelo teórico que pretende explicar y resolver ese problema. No social, de investigación. Y luego con la información y los elementos que te da la investigación, en otro momento tú ya puedes avanzar a la solución de una problemática social. Oye, es que hay jueces que son insensibles a los derechos humanos y que siguen fallando de manera muy conservadora y siguen elaborando sus sentencias y sus laudos, los que son de materia laboral, ahora que todo esto también va cambiando, ¿no? No son sensibles al Tratado Internacional de Derechos Humanos, no saben qué es el interés superior del menor, no se ponen en el lugar de la víctima, sigue privilegiando que esté fundamentado en el tratado, en la norma, y no alcanza a ver más allá. Bueno, ese es el problema social. El problema de investigación tiene que ver con cómo se comportan estas variables y otras tantas en su discurso jurídico, pero no solamente en su discurso jurídico, sino en su proceso hermenéutico de interpretación. Y el discurso jurídico es la manera en la que retrata al juez ese proceso de interpretación. Lo pone en forma de texto, de discurso. ¿Sale? Bueno, si tienen dudas, váyanlas pensando, vayan si quieren escribiendo, apuntando, y ahorita regresando, le podemos dar ahí un espacio, si quieren me las pueden ir escribiendo en el chat para que no se les olviden. Yo les puedo dar una mirada al chat también para irlas respondiendo. Y regresando entonces les platico de cuáles han sido los problemas de investigación de los intelectuales de la argumentación jurídica y de la retórica. Los principales, no todos, pero los principales que luego han dado ya origen a teorías completas de la argumentación jurídica. ¿Sale? Entonces nos vemos en unos minutitos más, 7:30 reanudamos, 7:30 bien puntuales, ¿vale?